Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Testigos de su poder. Y leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículos 18 al 20. Y dice la palabra de Dios. Al entrar él en la barca, o sea Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Testigos de su poder. Un hermoso relato de la vida real. Esto no es una historia, una fábula, un cuento, una parábola, sino es una historia de la vida real que nos la cuenta Marcos y que está relatada en los evangelios, lo cual nos muestra que si hay coinonía en ello, esto fue verdad, fue verídico, esto sucedió. Y qué hermoso aprender de la palabra de Dios, todos sus principios que hemos visto, de dónde vienen los desastres, el problema de tergiversar el evangelio de Cristo, el saber si los milagros cambian personas, el ver cómo una vida se aleja de Dios, pero también cómo concluye este hermoso texto. Inicia con un endemoniado que vivía en sepulcros, donde nada le resultó, vivía atado y no hubo nada humanamente que pudiera solucionar su vida, porque rompía todo. Me dice que andaba desnudo en los cementerios, se hería a sí mismo, pero después me muestra un juicio cabal y me muestra una persona predicando, evangelizando y siendo testigo del poder de Dios. Dice que él contaba las grandes cosas que Jesús había hecho en él y todos se maravillaban. Pero ¿cómo todos se maravillaban? Ya lo dije en una ocasión, si los mismos de Gadara le decían: vete y déjame en paz. Bien, Decápolis eran 10 regiones, recordemos, y él va a predicar a todas y nos muestra cómo Jesús, cuando volvió a pasar por allí, por estas regiones, le rogaban que lo tocase y que lo sanase. ¿Por qué? Porque el endemoniado gadareno fue testigo del poder de Cristo. Él lo publicó, lo anunció y muchos creyeron en ese poder. Y un relato que me deja ver también Romanos capítulo 1, versículo 16 es muy importante acerca de ser testigo de su poder. Dice Pablo: porque yo no me avergüenzo del evangelio, de publicar el evangelio, de publicar la buena noticia, de publicar la noticia verdadera, no tergiversada, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. ¿Por qué es que evangelizo? ¿Por qué es que soy testigo del poder de Dios? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice la palabra de Dios. Para el apóstol Pablo la evangelización era su pasión, nos muestra cómo amaba lo que hacía. Cuando él conoce realmente a Cristo, tiene un encuentro personal con él, realmente es un apasionado del evangelio y estuvo dispuesto siempre a darlo todo por la predicación del evangelio. Pablo comienza su carta a los romanos diciendo que está orgulloso del evangelio, y es sorprendente y es maravilloso ver esta postura de Pablo, viendo nosotros el trasfondo de esta afirmación, ya que lo que había pasado con Pablo no había sido nada fácil. Cárcel, golpes, apedreadas, naufragios, azotes. Bueno, había sufrido muchas cosas. Lo habían obligado a huir, le tocó escapar por paredes. Muchas cosas que habían pasado en su vida, pero él estaba orgulloso de predicar eso. Proclamaba que no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios para salvación, y salió victorioso sobre cualquier circunstancia y cualquier situación. Recordemos la muerte de Pablo, cuando
Pablo muere, nos muestra la palabra de Dios que ya el Señor le había revelado que él iba a morir. Por eso él estaba gozoso y preso allí en Roma. Él escribe las cartas, la carta a Filipenses y el tema central de Filipenses es el gozo. Gozaos, gozaos. Es increíble esta vida de Pablo, cómo Dios la transformó, cómo fue un testigo del poder de Dios. En su vida había gratitud. Él dijo: he aprendido a tener contentamiento. Tenía convicción de que el Evangelio era poder de Dios que salvaba y transformaba vidas. Y quizás a nosotros como hijos de Dios nos falta experimentar cosas y no quiero decir o no pretendo decir que necesitamos pasar por todo lo que pasó Pablo para poder tener esta convicción, porque no es eso. Pero a veces es tan cómodo el Evangelio en nuestros países, en estos países y en unos países donde más de que se burlen de nosotros, de eso no pasamos. Pero que de este trasfondo donde predicar la palabra de Dios, la mayoría de veces será pagarlo con la propia vida. Y aún así vemos cómo llevaban este mensaje con valentía y compasión. ¿Cuál es nuestra concepción del Evangelio de Salvación? ¿Qué es lo que nosotros creemos del mensaje de Cristo? ¿Realmente creemos que tiene poder el hablar de Cristo Jesús, de lo que ha hecho en nuestra vida? Tal vez a veces no profundizamos sobre esto. Por eso es que tal vez no compartimos su mensaje. La palabra de Dios en Hechos capítulo 1 nos habla de que es un dunamis, que significa fuerza, poder milagroso, potencia, potestad, dinamita, entre otras, capaz de remover al ser humano y transformar por completo su naturaleza. Es poder que rescata a esta humanidad de su perdición, de su pecado, de su enfermedad, de la muerte eterna, de la ira de Dios, de su desesperanza, de su separación, de una vida alejada de Dios. Algunos piensan que tal vez es un mensaje igual que otros, como cuando ofrecemos una universidad o ofrecemos un empleo. Ese mensaje que llevamos tal vez tiene el mismo valor que el mensaje que llevamos de salvación de Cristo, y para algunos no es importante. Por eso necesitamos entender lo importante que es ser testigos de Cristo, pero entender que somos testigos de su poder, que hay poder en lo que nosotros testificamos. El Evangelio puede transformar a aquellos que lo oyen, lo reciben y creen en él. Necesitamos, en medio de todo lo que Dios nos da, esa fe y esa confianza absoluta en Cristo Jesús, para poder ir y ser testigos de su poder. Romanos 1:17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ser justificados es entrar en una nueva relación con Dios, una relación de amor, de confianza, de amistad, de plenitud. En lugar del distanciamiento, de la enemistad y del miedo, del temor, de lo que hubo en Gadara, cuando vieron el milagro que produjo en el endemoniado. Nosotros hemos sido enviados para proclamar su evangelio en esta tierra. Tenemos el poder de Dios para salvación de muchas vidas, no porque nosotros salvemos, sino porque llevamos el mensaje de quien salva, quien tiene el poder para salvar. Ese poder va con nosotros. Así que es importante entender que nosotros tenemos el poder cuando somos testigos, pero definamos un poco esta palabra ser testigos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor dijo: y me seréis testigos. Y nos muestra acá al endemoniado gadareno siendo testigo del poder de Dios, publicando la noticia. El Señor le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Si el endemoniado gadareno podía contar y Dios le estaba diciendo ve y cuenta, es porque él fue testigo ocular, testigo principal de las cosas que el Señor hizo con él y cómo tuvo misericordia de él. Dice, y se fue y comenzó a publicar, comenzó a hablar lo que él vivió, lo que él vio, lo que Dios le dijo. O sea, fue un testigo. Y cuando vemos en la parte
de judicial, si es el término que puedo usar. Vemos que hay un juez, hay un abogado, pero también hay testigos que ayudan a desarrollar un caso, pero en sí es el juez quien dictamina la sentencia o la condena. Vemos también que el abogado es el que intercede ante el juez, por la persona que está siendo juzgada. Pero que hay testigos que muestran, que narran, que describen los hechos, pero no puede ser alguien testigo si no estuvo allí. Obviamente vemos que en este mundo hay falsos testigos, hay esos falsos positivos, todo eso que vemos en el mundo, personas que les dan plata y testifican algo que no han visto. No está hablando la palabra de Dios de este tipo de testigos, aquí está hablando de testigos reales, personas que han vivido ese poder, personas que han visto el poder de Dios actuar en sus vidas. Esos somos los testigos de su poder. Entonces, en una sala tribunal no se espera de un testigo que discuta sobre el caso o que ejerza presión sobre un veredicto. No, es que tú no puedes declarar inocente o tú no puedes declarar culpable. No, el testigo solamente está para testificar. El trabajo del abogado es defender al acusado. Los testigos simplemente cuentan lo que vieron y experimentaron. Y Jesús dijo, me seréis testigos. Por eso, ¿cómo se puede testificar de algo que no hemos visto ni hemos vivido? Solamente el que no testifica de Jesús es el que no entiende que somos un milagro en las manos de Dios, que Dios ha hecho cosas grandes en nosotros, que Dios cambió nuestras vidas. Entender que estábamos alejados y ahora estamos acercados al trono de la gracia gracias a Jesucristo. No hay un testimonio igual que el de nosotros. Nadie podrá dar un testimonio por mí. Nadie puede decir, yo quiero testificar que cuando Jesús entró a la vida de Alfonso, Jesús hizo esto y aquello, y Alfonso se ha sentido de tal forma, y Alfonso ha sido, y Alfonso ha dicho. No, yo puedo testificar de mí, porque yo soy testigo con poder. Yo soy testigo de su poder, de lo que ha hecho en mi vida. Solo cada uno de nosotros podemos compartir a manera personal lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y no necesitamos para esto ser teólogos. Sé que para predicar, sé que para poder debatir un tema, sé que para discipular, sé que para muchas cosas necesitamos mucho estudio, claro. Pero para ser testigos del poder de Dios no necesitamos ser teólogos. ¿O acaso el endemoniado Gadareno me muestra que hizo 10 semestres de teología y el Señor le dijo, ahora sí ve y testifica los tuyos? No, para testificar del poder de Dios solamente necesitamos haber sido testigos de su poder en nuestras vidas. Y quiero concluir con esto. Alguien dijo que un testimonio es más eficaz que un sermón, porque la gente ve a algunos pastores como vendedores profesionales, pero nos ve a nosotros como un cliente satisfecho. Es increíble esto que leí de él. Dice que se pierde interés cuando citamos a teólogos, pero tiene una curiosidad nata acerca de experiencias que nunca ha tenido. Así que todo lo que tenemos que hacer es usar nuestro testimonio, no el de un pastor, para construir un puente en el cual Jesús puede cruzar hacia el dentro del corazón de cada persona y también llegar a Él. Nuestro testimonio pasa por encima de muchas defensas intelectuales, de muchos argumentos que se levantan. Muchas personas que no necesariamente aceptan la autoridad de la Biblia respetarán nuestra experiencia personal, lo que hemos vivido, lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso Pablo utilizaba la historia de su vida y en 6 ocasiones nos muestra que la compartió y describía, yo he sido esto, yo he sido lo otro, pero por la gracia del Señor soy esto. Qué hermoso tema de testigos de su poder. Concluimos con este hermoso tema de Marcos capítulo 5 y también dejamos esta pregunta al aire. ¿Somos testigos del poder de Dios?
Pablo dijo: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que se os demande o al que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros, en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Estar preparados, ¿cómo? ¿Cómo nos preparamos? Escribiendo nuestro testimonio, teniendo claro nuestro testimonio. ¿Y qué podemos responder? Lo que podemos hablar de nuestro testimonio es cómo era antes nuestra vida, cómo nos dimos cuenta que necesitamos a Jesús, cómo le entregamos nuestra vida a Cristo y la diferencia que Él ha hecho en nosotros. Si esto lo tenemos claro, pues ahora, igual que le dijo al ex endemoniado gadareno, vete y cuéntale a los tuyos tu testimonio. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, día, por darnos la bendición de abrir nuestros ojos y ver que hay un amanecer nuevo en ti. Gracias por la esperanza que está latente en nosotros de que tú pronto vendrás por tu iglesia. Gracias, Señor. Seguiremos testificando de tu poder. Y repito, para esto no necesitamos teología. Necesitamos es hablar con la verdad de lo que Dios ha hecho en nosotros y ser conscientes nosotros de que no somos los mismos, de que Dios ha cambiado nuestra vida, de cuántas cosas Dios ha hecho en nosotros, de poder decirle a la gente: mira lo que Dios ha hecho en mí. Cambió nuestra mente, nuestro corazón, nos ha sanado, nos dio vida eterna y por eso es que vivimos de una forma totalmente distinta. Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos este día en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.